Colombiano, lo que está haciendo la oposición es realmente preocupante, creando zozobra, creando mentiras, pues para generar un pánico económico o un pánico colectivo en todos los colombianos. Primero fue de que la reforma pensional iba a robar las pensiones de todos los colombianos. Después hablaron de inversiones forzosas y que le iban a robar los ahorros a todos los colombianos. Después salieron con la noticia del 5 por mil de que iban a hacerlo en una nueva reforma tributaria y fue negado. Y ahora generaron pánico, señores, en todos los viajeros, pues diciendo que había desabastecimiento de combustible para los aviones, cuando esto nunca fue verdad. No sabemos por qué la aerolínea Avianca y la aerolínea Latam sacaron comunicados de que iban a posponer vuelos hasta el 28 de agosto porque había escasez de combustible. Gustavo Petro anunció una investigación porque realmente había el combustible necesario para abastecer a todos estos aviones, entonces no entiende por qué cancelaron vuelos. Pues la aerolínea Avianca, donde pues trabaja la hermana de Iván Duque, y la aerolínea Latam. Hágame el favor, ¿por dónde va el agua? Dicen que presuntamente esto fue un saboteo. Sin embargo, la oposición inteligente se dedicó a atacar de forma visceral, y una de estas fue Katy Jubinao, que sacó lo peorcito de congresista de oposición, ¿no? Ella decía frente a esto supuesto desabastecimiento de combustible lo siguiente: lo de Gustavo Petro se llama gastrín institucional. Ecopetrol confirma falla en Reficar. Terpel alerta limitación en el suministro de combustibles. Aerocivil autoriza cancelación y reprogramación de vuelos. Ministerio de Transporte confirma importación de 100.000 barriles y posible afectación en precios de tiquetes. Aerolíneas anuncian cancelación de vuelos. A pesar de todo, Petro nos dice que nada de esto es verdad, que todo es el aumento del turismo extranjero y la reactivación económica, y anuncia una investigación a Terpel. ¿Qué pasó? Pues que luego de este anuncio de investigación que hizo Gustavo Petro, ahí sí todo se normalizó, señores, y Avianca y Latam operarán con normalidad. Hágame el favor, señores, ¿por dónde viene el agua? Después la señora, pues Katy Jubinao, salió diciendo lo siguiente: Después salió David Luna, también atacando al gobierno, diciendo lo siguiente: digan lo que digan, el país enfrenta problemas de desabastecimiento de combustible para aviación, medicamentos, agua, gas y más. ¿Patrón? Claro que sí, autoridades que no asumen responsabilidad ni actúan con rapidez. Presidente Gustavo Petro, es hora de asumir la responsabilidad, le dicen acá. Enrique Peñalosa, por supuesto, salió a opinar. La escasez de combustible de avión, lo mismo que la paseadera de Petro por todo el mundo en su avión quemando combustible, deja ver lo ridículo, además de perjudicial para los colombianos, que es la decisión de Petro de haber frenado la exploración de petróleo, mientras que Brasil, Noruega, Argentina y todos los países que tienen petróleo hacen todo lo contrario, atacando, ¿no? También Ingrid Betancourt, por supuesto. No hay pasaportes, no hay gasolina para aviones, no hay presupuestos salvo para los viajes de Gustavo Petro y su familia y su vice. De malas, dice la señora. Hágame el favor, ¿no? Y des en cuenta como Blue Radio también desinforma, porque todos los noticieros del establecimiento, pues, desinformaron, señores. Aquí dicen ellos: Ecopetrol dice que sí existe el desabastecimiento, pero las comercializadoras dicen que no. Queremos tener claridad para nuestros consumidores, dijo Paula Cortés, presidenta de ANATO, después de pedir claridad al gobierno sobre la situación real de abastecimiento de combustible para las aerolíneas. Ellos acá en el titular ponen si existe el desabastecimiento, y la señora Paula Cortés dice si existe el abastecimiento. Entonces aquí, juego de palabras, engañan a la gente
Blue Radio dice que hay desabastecimiento cuando Paula Cortés está diciendo que Ecopetrol garantiza el abastecimiento. Escuchen las palabras. Está presentando con la gasolina de los hogares. ¿Cómo afecta el sector tan importante de la economía como la náutica? Bueno, pues hemos visto desde la semana pasada el informe que nos ha pasado IATA sobre el combustible. Pues obviamente para el sector turístico, para el sector de las agencias de viajes, pues hay una alarma grande en lo que vaya a pasar en los próximos días. Estamos mirando y revisando exactamente lo que dicen los comunicados que nos han enviado las aerolíneas, los comunicados que ha sacado la Aeronáutica Civil, el comunicado de Ecopetrol y el comunicado que también ha sacado en este momento Terpel. Yo este tema específico me gustaría dejárselo directamente al tema de las aerolíneas, pero sí estamos viendo un tipo de cancelaciones por parte de las aerolíneas durante estos 2 días. Nos han manifestado muchos otros que es más o menos lo que han querido es no afectar al consumidor en la venta de tiquetes y que no se pueda operar. Por otro lado, pues encontramos que Ecopetrol dice que sí existe el abastecimiento y que sí existe el abastecimiento y Blue Radio el desabastecimiento. Que Ecopetrol dice que sí existe el abastecimiento y que sí pueden entregar el combustible a las comercializadoras, pero las comercializadoras, con los informes que han dado, pues dicen que no. Entonces estamos como en un momento de alerta, no generar pánico sobre este particular, pero sí estamos en un momento de alerta de que no vaya a haber cancelación. De los comunicados de las aerolíneas son muy claros, donde dicen que va a haber reacomodación, que va a haber reubicación de etiquetes de pasajeros, y pues lo que queremos es tener una claridad para nuestros consumidores, para que no vamos a tener problemas, por supuesto, con la Superintendencia de Industria y Comercio y con todas las entidades que vigilan a las agencias de viajes. ¿Ya se puede hablar de pérdida? ¿Cómo les parece la desinformación de Blue Radio? Pero Esmeralda Hernández, la congresista del Pacto Histórico, nos va a contar realmente qué fue lo que pasó, por qué la oposición generó un pánico donde había un supuesto desabastecimiento de combustible. ¿Cuáles son los intereses detrás de esto? Generar un caos completo, increíble. Tengan en cuenta lo que dice Esmeralda Hernández y la verdad de lo que había pasado. Estamos escuchando decir que hay una crisis de desabastecimiento de combustible para aviones en el país y que se han cancelado y se van a cancelar muchos vuelos por este motivo. Pero ¿es real que haya una crisis de esa magnitud? El problema se originó por una falla eléctrica el pasado 16 de agosto en la refinería de Cartagena, Reficar, lo que provocó un apagón general en las unidades de la refinería. Sí, la misma Reficar que le generó al país pérdidas por corrupción por más de 8.000 millones de dólares durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, uno de los peores casos de corrupción en la historia de Colombia. Desde el momento en que se presentó el problema técnico, el ministro de Minas, de Transporte, Ecopetrol y otras entidades instalaron un PMU y presentaron un plan de contingencia para enfrentar el problema y garantizar el abastecimiento de combustible, que consistió en: primero, dar atención inmediata para la puesta en funcionamiento de la refinería en el menor tiempo posible. Segundo, importar 100.000 barriles de combustible de aviación. Y tercero, inspeccionar las comercializadoras para verificar sus inventarios. Como resultado de esas medidas, el presidente de Ecopetrol anunció que Reficar ya entró en su operación normal y que a partir del mediodía del lunes 26 de agosto entregará en disponibilidad 5.000 barriles día adicionales a los que normalmente se vienen produciendo para el sistema de distribución de mayoristas. Incluso el propio presidente Petro, en su cuenta de X, dijo que no hay escasez de combustible para aviones. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación. También se pudo comprobar que la cancelación de varios vuelos en la mañana del lunes 26 de agosto se debió a problemas meteorológicos y a la calibración de una pista en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, y no al desabastecimiento de combustible como se viene afirmando. Lo que sí resulta curioso es que quienes se robaron billones de pesos de Reficar ahora se preocupan por el funcionamiento de la refinería y pretenden generar caos entre los viajeros. ¿O será más bien que quieren ocultar la existencia de un cartel de venta de gasolina para aviones? ¿O que algunos pretenden justificar con esto la inoperancia de algunas aerolíneas? ¿O en realidad que haya una falla eléctrica también es culpa de Petro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan colombianos? Definitivamente cómo nos desinformaron. Y es que se encuentra colombianos como pues las mentiras de la oposición han sido semana tras semana y de una forma insistente, ¿no? Y pues ayudada por los medios tradicionales como Semana, Blue Radio, la FM y demás. Increíble. Ten en cuenta cómo enumeramos en este último mes pues las mentiras que ha sacado la oposición para desinformar. Estamos viviendo una campaña de pánico económico sin precedentes en Colombia, organizado por la derecha y su prensa. Primero, le metieron miedo a la gente con que las pensiones las iban a expropiar si se aprobaba la reforma pensional. Resulta que se aprobó la reforma y nada de eso pasó. Después, que iban a expropiarle los ahorros a la gente con una propuesta de inversión forzosa para los bancos que hizo el presidente Petro, carreta, no pasó. Después, mintieron con que Petro nos iba a instalar el 5 por 1000 y resulta que fue al revés. El gobierno Petro fue el que eliminó el 4 por 1000 para la mayoría de las cuentas de ahorros después de 20 años. Y la de hoy es la tapa. Mintieron con que el país estaba paralizado por un supuesto desabastecimiento de combustibles, solo porque hubo un problema eléctrico en la refinería de Cartagena que se solucionó oportunamente. Y apenas el presidente pidió investigaciones a unas aerolíneas, enseguida se solucionó el problema. La mayoría de los vuelos estaban operando normalmente en el país. La estrategia de la derecha y su prensa es acudir al miedo, al pánico, a generar falsa indignación, lo que alguna vez el presidente llamó golpe blando.
Amigo, les pido a todos que sean ustedes los mayores contenedores y vigilantes de las noticias falsas y de la manipulación mediática. Repliquen los contenidos de los medios alternativos, hagan ustedes sus contenidos, rueden la bola en sus redes sociales, porque la lucha la tenemos que dar. Y es una lucha bastante ardua porque esta gente realmente es muy mentirosa. Y es que Ecopetrol sacó un comunicado donde dice: garantizamos al país el suministro de combustible para aviación. La refinería de Cartagena opera con normalidad, cumpliendo la entrega de combustibles. Durante este fin de semana se entregaron a los distribuidores mayoristas 64.100 barriles de gasolina, 108.500 barriles de diésel y 27.000 barriles de jet. Entonces, ¿por qué inventan tanta cosa? ¿Ah? Y es que Gustavo Petro dijo así: le he pedido a la Aerocivil investigar las cancelaciones de vuelos sin justificación. Ha sido abusivo informar que cancelaciones de vuelo tienen que ver con el apagón de Reficar del 16 de agosto. Hágame un favor, ¿no? Y es que aquí el señor Gustavo Petro, como presidente, tuvo la contingencia para importar 100.000 barriles de gasolina por si había un problema. Nunca hubo desabastecimiento y lo que se debió a estas cancelaciones de vuelo son porque presuntamente había pues un problema con una pista del Dorado y también por cuestiones meteorológicas, ¿no? También habló Sergio París Mendoza, director general de la Aeronáutica Civil, y pues mientras tanto los medios basuras de este país quedan como lo que son, unos sinvergüenzas, canallas y mentirosos. Escuchen al director de la Aerocivil. Buenas noches a todos. Informamos a los usuarios del transporte aéreo y a la ciudadanía en general que el abastecimiento de combustible jet en el país no tiene afectación alguna. En consecuencia, hemos levantado la circular informativa que fue enviada a las aerolíneas de manera preventiva y que aplicaba a partir del próximo miércoles. Y es que Katy Jubinao está utilizando este documento que envió la Aerocivil, diciendo esto a las aerolíneas que podrían de pronto disponer de vuelos si se presentaba algún problema preventivo. Sin embargo, aquí la señora Jubinao armó tremendo tierrero, acostumbrada a lo que es, ¿no? Desinformar. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada, de conformidad con la planificación que se realiza fundamentada en los itinerarios y que se ofrece a ustedes los viajeros. Si durante el transcurso del día lunes y o el martes se vio afectado por una cancelación que cambiara su intención de vuelo, los canales de atención están abiertos para recibir sus PQRSD, los cuales serán tramitadas hacia la autoridad competente o resueltas por la entidad. Agradecemos a todos los viajeros su confianza en el sistema de transporte aéreo de este país que ha venido creciendo y les deseamos el mejor vuelo en sus siguientes conexiones aéreas o intenciones. Muchísimas gracias. Señores, y así se les cae, ¿no? Y aquí también RTBC lo dijo: atención, no te dejes engañar, si hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas de Colombia. Así lo confirmó el gobierno en medio de una rueda de prensa. El ministro de Energía, Andrés Camacho, aseguró que para el mes de agosto se garantizará el 96% de este combustible y que a partir del 1 de septiembre sería del 100%. Es decir, nunca hubo desabastecimiento como lo querían informar los medios tradicionales, los congresistas, la oposición, generando un pánico pues a nivel de pasajeros. Atención, porque sí hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas del país. Así lo notificó el gobierno nacional en medio de una rueda de prensa. Dani Carlos Correa, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el gobierno sobre este importante tema? Cartagena, pues mire, el gobierno nacional sí notificó que hubo una falla tras un cortocircuito en la refinería Cartagena, situación que ya ha ocurrido 3 veces en distintos años. En esta ocasión el problema ya fue solucionado. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no se trató por déficit de combustible para los aviones. De otro lado, el ministro de Energía, Andrés Felipe Camacho, aseguró que para el mes de agosto se garantizaría el 96% de este combustible y que a partir del 1 de septiembre sería del 100%. Los miembros del gobierno nacional de manera unánime aseguraron que sí hay combustible para el transporte aéreo. Durante una rueda de prensa, el gobierno nacional aseguró que sí hay suficiente combustible Jet A1 para abastecer las operaciones aéreas en el país. La ministra de Transporte, María Constanza García, aseguró que no se han cancelado vuelos en el país por este motivo y que algunas aerolíneas lo hicieron por mantenimiento en las pistas de algunos aeropuertos. Hasta el día de ayer no teníamos reportes de operaciones canceladas por una causa asociada a esta circunstancia de los combustibles. Queremos emitir un parte de tranquilidad y más allá es también informarles que estamos monitoreando la situación, cada una de las autoridades que hacen parte de este sector. Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que sí hubo fallas en la refinería de Cartagena tras un cortocircuito, el cual se resolvió, pero reiteró que no fue por un déficit de combustible. La situación se presentó
y como circunstancia de la misma se redujo la obligación del 100% de disponibilidad que tiene Ecopetrol para atender la demanda nacional de este combustible a un 95%, es decir, estamos asegurando que para agosto se va a cumplir en un 96% realmente la disponibilidad de este combustible de acuerdo a las obligaciones y compromisos que contractualmente tiene establecidos Ecopetrol con los distribuidores mayoristas. De otro lado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que se estableció un puesto de mando unificado para seguir garantizando el combustible a las aerolíneas. Combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté cubierto. Sobre el tema, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció asegurando que no hay escasez de combustible para los aviones y cuestiona cómo una carta de la empresa Terpel generó caos ante la opinión pública. No es posible que con una carta se termine, vía prensa, creando zozobra en los usuarios de aviones. He ordenado investigación a profundidad por la Superintendencia de Industria. En este momento el suministro de gasolina es normal y no hay afectación de vuelos por causa de combustible. La ministra de Transporte aseguró que se está inspeccionando en los distintos aeropuertos del país cómo está el flujo de los vuelos para saber cómo evolucionan las operaciones. La jefe de la cartera también dijo que solo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá hay más de 1000 operaciones programadas. Entonces, ¿por qué inventaron tanta vaina, no? Pues miren las reacciones después de que se les cayó la mentira a la oposición, a los medios tradicionales y pues también a los políticos de extrema derecha. Aquí dice Alejo Vergel, y así se le cayó toda la mentira a Jubinao, Miguel Uribe y periodistas, especialmente los de Caracol. Increíble, ¿no? Después Blue Radio, después de que se informa, dijo, el gobierno nacional aseguró que el abastecimiento de combustible para aviones está garantizado y manifestó que ya fue controlada la contingencia provocada por la falla eléctrica de la refinería de Cartagena, que provocó un déficit. Sin embargo, en el aeropuerto El Dorado, la principal terminal aérea, aumenta el número de cancelaciones de vuelo. Pues vamos a ver, señores, porque en las últimas horas también Avianca sacó un comunicado diciendo, Avianca operará normalmente en la totalidad de su red a partir de mañana, ¿no? Hace contados minutos, Avianca recibió la confirmación por parte del principal proveedor de combustible y aviación sobre la eliminación de las restricciones impuestas y la normalización en el suministro de jet fuel requerido para cumplir con la operación de la aerolínea. En consecuencia, Avianca reabre a la venta todas sus rutas y mantiene los itinerarios publicados. Y pues Daniel Monroy les dice, bastó que el gobierno anunciara investigaciones a las aerolíneas que cancelaran vuelos injustificadamente y mágicamente Avianca comunica que normaliza su operación. No me digan que esto no fue un saboteo. Increíble, señores. También se sumó LATAM. LATAM Aerolíneas pues contará con el combustible necesario para operar con normalidad. Después de que les tiraron las orejas, se le suma a LATAM, quien está detrás de todo este saboteo, porque quieren desestabilizar a un gobierno cada semana con noticias que generan pánico económico, están orquestando el golpe blando. Y al parecer sí, señores. Wally dice, los fake news y el pánico que quieren generar los medios tradicionales ya no les alcanzan ni para 12 horas. Caen sus mentiras rapidito. Mientras tanto, es bueno ver que muchos están abriendo los ojos sobre las verdaderas intenciones de los patrones y financiadores de estos medios. ¿Cómo les parece, señores? Definitivamente se les cae la mentira pues a toda esta gente que quiso generar un pánico pues a nivel nacional con cancelación de vuelos y desabastecimiento supuestamente de combustible. Sobre todo Jubinao, ¿no? Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video para que se den cuenta cómo diariamente esta gente inventa mentiras para atacar al gobierno. Muy amables y hasta pronto.